localidad de Malvinas Argentinas, de Córdoba. Adelante, Samuel. Muy bien, ¿se me escucha ahí? ¿Bien, Perfecto, Eduardo? muy bien. Bien, muy buenas tardes, hermanos. Qué privilegio, qué gozo estar compartiendo este tiempo. Les abrazo en el Señor a la distancia desde acá de Malvinas Argentinas, Córdoba, y disfrutando este tiempo de amistad y de comunión en el Señor. Miren, yo no quiero desaprovechar ni un minuto, ni un segundo de lo que se me ha concedido para compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Tenés la Biblia ahí seguro? Como te veía recién, agarrarla, tomá tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 24. Y quiero, mientras buscas tu Biblia, saludar a queridos hermanos que estaba viendo recién a través de la pantalla, Juan Carlos Coletti. Qué lindo verlo, ver que han pasado los años, verlo como un soldado firme en las cosas del Señor, predicando la verdad como tiene que ser. Y la verdad que anima mi corazón, anima a las generaciones que venimos detrás a seguir fieles, anunciando la verdad de Cristo. Así que un abrazo para mi querido hermano y tantos otros que sirven al Señor en diferentes lugares. Romanos 8:24 dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe y dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Porque en esperanza fuimos salvos. Un pasaje más allí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Te animo también a buscar ahí en tu Biblia, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 8 dice la palabra del Señor, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza de salvación como yelmo. Oramos al Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe. Tu Espíritu ministre en nuestros corazones. Él nos conduzca a toda verdad. Y esta noche, Señor, tu palabra transforme nuestras vidas en honor y gloria de tu nombre y bendición de cada una de nuestras congregaciones también. Lo hacemos orando en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad, queridos hermanos, debo decirles que me encantó. Cuando Eduardo me propuso el tema, dije, qué hermoso título. Iglesia con esperanza. Porque creo a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, que tenemos en Cristo y por todos y por Cristo, todos los que hemos confiado en Él como nuestro Señor y Salvador, una esperanza gloriosa. Creo que la esperanza define, creo que la esperanza determina nuestra identidad espiritual como hijos de Dios. Determina lo que somos en Cristo, qué expresión que Pablo usa tanto en el Nuevo Testamento. Determina nuestra identidad. La esperanza es esa virtud que está implantada por el Espíritu de Dios en el ADN de cada nacido de nuevo. Los creyentes, los cristianos, la iglesia de Cristo es un pueblo de esperanza. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 8:24 que fuimos salvos en esperanza. No dice por la esperanza. Si vos vas a Efesios 2:8 dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero acá Pablo dice, no está diciendo que fuimos salvos por medio de la esperanza, sino en esperanza. Porque si bien es cierto, a la luz de la Biblia, la salvación del creyente es un acto único e irrepetible y una obra en el plan eterno de Dios ya terminada. Sin embargo, en la vida de aquel que se rinde a Cristo por la fe, hay bendiciones de esa salvación, hay beneficios de esa salvación que están reservadas para el futuro. Son una promesa para cumplirse para la iglesia y se cumplirán en su totalidad en el porvenir, en el plan de Dios. ¿Qué esperamos? ¿Qué forma parte de esta gran esperanza que tenemos en Cristo? Tenemos la esperanza, hermanos, del pronto encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos al encuentro con Cristo. El Señor viene a buscarnos. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez. Amén. El Señor viene. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén, dijo el Señor. Tenemos la esperanza del pronto encuentro con el Señor, en el arrebatamiento, la traslación de la iglesia de la tierra al cielo, en un abrir y cerrar de ojos.
Tenemos la esperanza de la transformación de nuestros cuerpos. Usted sabe que este cuerpo no sirve para el cielo, lleva las huellas del pecado, por eso este cuerpo necesita ser transformado. Y te paras en 1 Corintios 15 y el apóstol Pablo dice que es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos la esperanza de la transformación de nuestros cuerpos. Tenemos la esperanza también de la resurrección. Si el Señor no ha venido a buscarnos todavía, puede que pasemos por la muerte, pero tenemos la esperanza de que el Señor va a resucitar nuestros cuerpos. Te paras en 1 Tesalonicenses 4 y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me encanta esa expresión, se pondrán de pie. ¡Qué poder!, ¿no? Al oír la voz del Señor, nuestros cuerpos se pondrán de pie. Tenemos la esperanza de la morada, de la habitación con el Señor en el cielo. Él dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Tenemos la esperanza de la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni tampoco habrá más muerte. Tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de reinar con Cristo, lo que no solamente será su reino milenial, sino ser partícipes del reino eterno del Señor. Tenemos esperanza. Dice un escritor maravillosas palabras que escribió definiendo esta esperanza del creyente. Dice, la esperanza es una virtud sobrenatural y divina por la cual el creyente en Cristo aguarda todo lo bueno de la promesa que Dios le ha hecho en Cristo y que aún no ha recibido en plenitud. Esa esperanza es como una mano que se extiende hacia el futuro, hacia el cielo mismo, donde se le entregará lo prometido, donde la esperanza se extinguirá, dejará de ser porque ya no será necesaria al ser absorbida, dice este escritor, por las realidades de su posesión en Cristo Jesús. Pero me encanta lo que dice después este escritor y me impactó el corazón porque dice, porque tiene que ver con nuestro ahora, tiene que ver con su presente y mi presente, tiene que ver con nuestra realidad actual, con esta actualidad inmediata que nos toca vivir hoy. Dice este escritor que la iglesia de Jesucristo debe vivir según su esperanza. La iglesia, esta iglesia que debe estar en acción, y compartí el mensaje del hermano recién, yo digo, hay una oportunidad que está pasando delante de las narices de la iglesia, de predicar el evangelio, de ser sal y luz de la tierra. Está pasando delante de nuestras narices. Dios está llamando a su pueblo a la acción. Pero también es cierto que la iglesia debe vivir a la luz, bajo la influencia, el valor, la dimensión de esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de esperanza, hermanos, no es lo mismo que hablar de ser un simple optimista. Porque la persona de esperanza es mucho más que un optimista. La persona de esperanza, el creyente en Cristo, es un fiel y firme creyente en las promesas de Dios. En un Dios único y verdadero, y que, como dice el capítulo 1, versículo 2 del libro de Tito, en la carta a Tito, un Dios que no miente. El creyente es más que un optimista frente a las situaciones difíciles. Es un fiel creyente en las promesas de Dios, de un Dios cuyas promesas ha establecido y las va a cumplir sin ningún tipo de vacilación. Ahora, digo que es un creyente y no un simple optimista, porque el optimista, como escuchaba la otra vez un hermano, decía, muchas veces el optimista es un incauto, que no se para a analizar la situación que produjo la crisis en que está. Muchas veces el optimista minimiza la situación, o le parece que sin que haya una razón valedera, las cosas van a mejorar, o como por arte de magia, porque se le ocurre pensar de manera positiva y nada más, o porque él lo desee. Muchas veces el optimista no considera en serio la situación y cree que con un poco de entusiasmo, con un poco de actitud mental positiva, las cosas van a salir adelante. Muchas veces la persona optimista no hace un diagnóstico por qué está como está o por qué la situación que vive. Y digo esto porque estamos en medio de una situación que creo que nos ha afectado a todos.
Y permítame empatizar con usted en esto. Estamos en medio de una situación permitida bajo la soberana voluntad de Dios, pero que nos ha afectado a todos. Esta situación de pandemia es algo que indudablemente nos ha tocado a todos de diferentes maneras. Ha afectado nuestra vida, a muchos ha afectado la salud física, emocional, mental, espiritual. Escuchaba días pasados un querido pastor de España decir, después de 16 meses de no congregarnos, los hermanos estamos volviendo a vernos la cara de manera presencial en las reuniones. 16 meses sin poder compartir de manera presencial y cálida la comunión entre los santos. Vaya, claro que esto nos ha afectado. Ha habido enormes pérdidas humanas, económicas, de contactos humanos, de afecto, de trabajos, ha habido pérdida de fuentes laborales. Nuestras emociones han sido golpeadas, nuestras libertades restringidas, nuestros vínculos han sido afectados. Y debemos decir, esto nos ha llegado a todos. Yo no sé usted, yo le abro mi corazón, esto ha afectado mi vida. Porque no estamos acostumbrados a esto. No fuimos diseñados para vivir de esta manera. Se nos ha obligado en alguna manera y en muchas maneras a ir contra naturaleza. Porque nosotros somos seres sociables, somos seres gregarios, necesitamos el contacto, el afecto, la demostración física de ese afecto y no vivir aislados como ostras. Pero el ir contra naturaleza en tanto aislamiento y pérdida de contacto humano produce lo que llaman los psicólogos llaman la disforia, que es contrario a la euforia. La disforia tiene que ver con tristeza, con depresión, con angustia. Y esta forma de vida que nos ha planteado esta realidad de pandemia, indudablemente que ha tocado también nuestros sentimientos. Escuchaba días pasados un querido pastor que ya se está retirando de su trabajo, se está a punto de jubilarse. Él trabaja en un banco, va a cumplir 45 años de servicio en un banco. Así que imagínense la carrera de este hermano dentro de esa institución. Se le encargó preparar nuevas generaciones para abordar diferentes lugares de trabajo dentro del banco. Muchos de ellos jóvenes. Pero en el proceso de pandemia, me contaba este hermano, que muchos de esos empleados sacaron estas carpetas psiquiátricas. Cayeron presos de enfermedades a nivel psiquiátrico. Y este querido hermano se le encargó empezar a trabajar con ellos y ver la posibilidad de cómo recuperar a esos empleados. Maravillosa experiencia la de este hermano. Y digo, cómo hay que saber usar las oportunidades que Dios nos da. Porque a él se le encargó el trabajo de poder restaurar estos empleados para volver a inmiscuirlos en las tareas del banco. ¿Y sabe qué hizo? Me decía él, mirá, Samuel, agarré estos empleados y empecé a trabajar en pequeñas salas, aún por Zoom, personalmente a tratar con ellos. Y no solamente lo hice como compañero de trabajo, lo hice también como pastor. Y sabe, me dice él, ¿qué usé para restaurar la vida de ellos? La palabra de Dios. La Biblia. La Biblia. Usé los principios bíblicos para tratar con la vida de estos empleados no cristianos. Me sirvió para predicarles el evangelio. Y saben, milagro de milagros. Él ha logrado recuperar a la mayoría de esos empleados y ha recibido las felicitaciones de la gerencia del banco por su tarea de restaurar a estos empleados. ¿Qué lo hizo? La palabra de Dios. ¿Qué lo hizo? La Biblia, hermanos. Pero indudablemente que esto es una situación que ha golpeado a la sociedad en gran manera. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido semejante freno al movimiento de la gente de las ciudades del mundo. ¿Lo escuchó? Desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no ha vivido un freno en su circular en las naciones como hemos vivido nosotros. Ahora, yo voy a la Biblia y me doy cuenta que la esperanza que tenemos en Cristo es mucho más grande que todo esto. Y permítame fundamentar esto unos segundos nada más. Si usted va al libro de Santiago,
en el capítulo 5, el escritor anima a los creyentes a tener como ejemplo de aflicción a los profetas, a los cuales, dice, hablaron en nombre del Señor. Es como si le dijera a los cristianos, a tu vida y a la mía, mira, cuando usted no sepa cómo salir, en medio de las aflicciones, de las luchas de la vida, de las batallas propias de cada día, y crees que todo está terminado y no hay un escape, mira el ejemplo de los profetas, porque ellos sí sabían por dónde salir, porque la esperanza que ellos tenían y que el creyente en Cristo tiene no está ligada a la circunstancia, no está ligada a un pensamiento positivo o a ciertos deseos o nada más, o a una fe sin fundamento. La esperanza que el creyente tiene, la iglesia tiene, está ligada a la intervención de Dios. La esperanza que el creyente tiene y la iglesia tiene está ligada a la acción de Dios. ¿Sabe que Dios te dice a mí y a ti esta noche y a la iglesia en general? Dios está diciendo, miren el futuro porque yo algo voy a hacer. Yo algo voy a ejecutar. Voy a llevar adelante los planes y propósitos y las promesas que yo tengo por cumplir. ¿Saben? Hay un escritor cristiano que escribe un libro que se llama La historia de Israel. Y él dice que estos profetas, estos mensajeros de Dios, fueron usados para salvar a Israel de medio de días muy oscuros, donde Israel fue avasallado, fue invadido por naciones paganas, donde entraron en gran crisis moral y espiritual. Ellos cayeron en grandes desórdenes espirituales porque se habían apartado de Dios y no sabían en quién creer ni a qué creer. Culturalmente, económicamente y socialmente, Israel muchas veces quedó derribado. Sin embargo, estos profetas enviados por Dios denunciaron duramente el pecado del pueblo. Les dijeron también acerca de los juicios de Dios que vendrían por su desobediencia. Y les llamaron al arrepentimiento. Pero enseguida anunciaron ellos con una voz de esperanza, usando una expresión que siempre me impacta en la Biblia. Esos profetas decían a la gente, pero vienen días, dice el Señor. Amós 8:11, dice Dios, vienen días. Jeremías 33:14, vienen días. Jeremías 31:31, vienen días. Y esta declaración muchas veces tuvo como fin anunciar, mirando al futuro, la restauración, la liberación, la salvación y la sanidad que Dios traería sobre su pueblo. Les animaba a ellos a mirar la futura restauración que hoy contrastaba totalmente con el presente de crisis en que ellos vivían ahora. Y quiero decirle, hermano, cada hijo de Dios, cada creyente verdadero, cada congregación puede decir, aun cuando en el presente estemos muy oscuros a nuestro alrededor, cada creyente puede decir, vienen días en que nuestro estado, por la promesa de Dios, como dice de Job después de que pasó su prueba, ¿se acuerda lo que dice de Job? Fue el postrer estado de Job mejor que el primero. Vienen días, dice el Señor, en que en su divina promesa todo lo que nos espera será glorioso, aun cuando hoy no veamos nada, pero lo será porque Dios tiene comprometida su palabra. Vienen días, iglesia. Déjame hablarte rápidamente para cerrar de 3 grandes beneficios que traen a la vida del creyente de la iglesia el mantener viva y fresca la esperanza en el Señor. En primer lugar, déjame decirte, para ir cerrando, que esta esperanza de salvación, el apóstol Pablo habla de ella como un yelmo. Usted sabe que el yelmo era lo que el casco que el soldado romano se colocaba sobre su cabeza, lo cual lo libraba de golpes y heridas letales en el campo de batalla. El casco defendía la cabeza del soldado contra heridas que podía sufrir en medio de la guerra. Esta esperanza de salvación que dice el apóstol Pablo es como un yelmo que protege, cuida y preserva, sana la mente del creyente. ¿Qué hace la esperanza? Mantiene sana nuestra mente, mantiene nuestra mente en sobriedad, en equilibrio, en dominio propio, que es el principal campo de batalla, la mente, nuestros pensamientos frente a las circunstancias. Y somos llamados a tomar este yelmo de salvación
no en una ocasión especial, no en algunos momentos determinados, no cuando haya algún tipo de emergencia, sino tomarla hasta que Dios nos quite el yelmo y lo cambie por una corona en su presencia. En esta esperanza que el cristiano tiene en su identidad, por la obra del Espíritu y la promesa de Dios, es una esperanza que sale a combatir todos los días con el cristiano, y el cristiano debe mantenerla presente hasta que termine su última batalla y entre en los goces del cielo. Ahora, ¿qué hace esta esperanza en nosotros? Y oro al Señor para que esto ocurra hoy en tu corazón y en tu congregación, como en la nuestra aquí. La esperanza alienta al creyente. La esperanza alienta. Bien dice un escritor, uno no puede ahogarse teniendo la cabeza fuera del agua. Nadie se ahoga teniendo la cabeza fuera del agua. ¿Qué hace la esperanza del creyente de la iglesia en Cristo? Mantiene su cabeza fuera del agua, fuera de la zozobra, aún en las circunstancias más difíciles. La esperanza sostiene al cristiano en la crisis, en el peligro, aun cuando otros alrededor desfallecen en el temor. El creyente puede permanecer firme y seguro en la esperanza en Dios. Por eso el rey David decía, ¿se acuerdan en uno de sus salmos? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y luego dice, Dios levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. La esperanza mantiene a salvo la mente del creyente. En Lucas 21-28, Jesús, hablando de los últimos tiempos antes de su venida, el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántese, cantaba el hermano el himno, levántate, iglesia. El Señor dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, amados, cuántas cosas están sucediendo que nos ponen y nos gritan todos los días, Cristo viene. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense, pónganse de pie, levantad vuestras cabezas, vuestra mirada, porque vuestra redención o salvación está cerca, dijo el Señor. Mire, cuando esta esperanza está firme en nosotros, el sol de la esperanza, la luz de esta esperanza disipa cualquier tiniebla, cualquier miedo y cualquier desánimo en la vida del creyente. ¿Y cuánto miedo se ha sembrado en la sociedad en estos días? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ha tirado atrás a muchos cristianos el miedo que se ha sembrado? Sin embargo, el creyente que tiene esta esperanza, la luz de la misma disipa todos esos temores. Miren, dos cosas hacen que el creyente muchas veces tenga, o las personas tengan que agachar su cabeza muchas veces. Una vez el temor y otra es la vergüenza. Sin embargo, esta esperanza libera al cristiano de ambas cosas. Si vas a Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. La esperanza de nuestra salvación jamás será avergonzada. No seremos frustrados, no seremos defraudados. Nosotros podemos reposar nuestra vida tranquilamente en esta esperanza. No tener en ella una confianza en vano. ¿Sabe por qué? Por el amor de Dios. Por el incondicional, inmenso y eterno amor de Dios. El creyente puede estar seguro que en ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, ese amor que es incondicional, nos asegura que Dios nos va a llevar salvos y sanos al hogar celestial y nos dará la victoria y la gloria prometida. La esperanza debe alentar el corazón del creyente de la iglesia. Pero yo sigo recorriendo la Biblia y digo, la esperanza nos hace valorar lo eterno. Nos hace poner la mirada en lo eterno. El valor de los bienes materiales de este mundo se caen, hermanos, se empalidecen rápidamente cuando la fe descubre la herencia que tenemos en el cielo. ¿Se acuerda primero de Pedro? Una herencia inmarcesible, incontaminada. Allí está, guardada para nosotros. Mire, todo se empalidece en este mundo cuando el creyente descubre por la fe lo que le espera en el cielo. El cristiano tiene una esperanza que puede hacerlo renunciar en cualquier momento a los bienes terrenales cuando Dios lo considera, cuando Dios se los pide, porque sabe que lo que tiene reservado en el cielo es eternamente mejor. No porque sí dice la Biblia, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Aquellos que han tenido una visión de la gloria de Dios ni siquiera tienen miedo a morir. Y me acordaba en estos días del viejito Simeón, ¿se acuerda allí en el libro de Lucas, capítulo 2? Cuando los padres terrenales de Jesús llevan a Jesús, al niño, al templo. Simeón toma al niño y dice estas palabras: Señor, despide a tu siervo en paz, porque habían visto la gloria del Salvador ahí. Ay, creyente que tiene esta esperanza, ni siquiera tiene miedo a morir, hermano. Ni siquiera enfrentar la muerte. Siempre le digo a mi esposa, yo ya estoy listo. Cuando Dios me llame, ya estoy. Bien dice un viejo himno, el himno 85, creo que de nuestros himnarios, que habla del 385, oh profundo amor de Cristo, dice el himno. ¿Se acuerda cómo termina el himno? Que me eleva salvo y listo hacia el cielo, hacia ti. El creyente que tiene esta esperanza ni siquiera teme a la muerte. Le lleva como Abraham a despreciar aún la abundancia de la tierra prometida, sabiendo que hay un paraíso mejor. Porque nada se compara en este mundo a lo que Dios ha prometido en sus riquezas interminables. De hecho, déjame decirte algo. Uno invierte la vida donde cree que tendrá su mayor beneficio. Uno invierte la vida, querido, donde cree que tendrá sus mayores beneficios. Y mi pregunta es, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Dónde lo estás? Recuerdo cuando mi hijo Elías se fue de casa porque se casó. Dios nos ha dado 3 hermosos hijos. Ya los 3 se han casado, tenemos nietos. Pero recuerdo una conversación íntima que tuve con mi hijo antes que se fuera de casa. Además de pedirle perdón como padre por los errores que cometí. Le dije, hijo, viví a la luz de lo eterno. Viví a la luz de lo eterno. Poné tu corazón allá, nunca en las cosas de este mundo. Y recordaba las palabras de aquel misionero muerto en la expedición a los Aucas. No es tonto perder aquello que no se puede guardar por ganar aquello que no se puede perder. La esperanza hace que el cristiano se empalidece ante los ojos del cristiano todos los bienes terrenales, porque su corazón no está aquí, está puesto en el hogar eterno. Su esperanza está puesta en el cielo, ahí vive y ahí camina por la fe. La esperanza alienta el corazón del creyente, lo lleva a valorar lo eterno. Pero termino diciéndote algo, a la luz de la palabra, la esperanza, y somos un pueblo de esperanza, la esperanza purifica al creyente, pero también lo embiste de una valentía sobrenatural. Dice 1 de Juan 3, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Esta esperanza produce deseos santos, anhelos santos. Esta esperanza, los cristianos hemos descubierto que esta esperanza de la pronta venida de Cristo tiene una influencia santificadora en el creyente. Ningún creyente, ni ninguna congregación se va a querer encontrar haciendo algo o desperdiciando su tiempo o inmiscuida en negocios donde no tiene que estar frente a la expectativa de la venida del Señor. Un creyente que tiene en claro que la venida de Cristo es inminente. Una vez recuerdo hace años atrás, un querido hermano de ahí del sur hablaba en un campamento y nos decía a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo viene pronto? Y todos levantamos la mano en ese campamento. Yo les voy a cambiar la pregunta ahora y les voy a preguntar otra cosa diferente. ¿Cuántos de ustedes se levantaron pensando que Cristo podía venir hoy? Y aquel hermano dijo, una cosa es creer que Cristo viene pronto y otra cosa es vivir la realidad de la inminencia de la venida de Cristo. Un creyente que espera a su Salvador va a santificar su vida. Se va a apartar de toda clase de inmoralidad, de toda clase de inmundicia espiritual, moral y sexual. ¿No sabe qué más? También llena al creyente de una valentía sobrenatural, como la que tuvo Pablo frente a Agripa. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue frente a Agripa? Agripa era rey. Podría cortarle la cabeza a Pablo, podía mandarle a hacer cualquier cosa al ser rey. Pero sin embargo, Pablo es llamado a dar cuenta frente a Agripa. Y en vez de achicarlo, en vez de apocarlo, en vez de acobardarlo, dice Hechos 26:6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
fue la sustancia, la esencia de esa esperanza que llevó a este hombre de Dios a entregarse denodadamente a la predicación del Evangelio. Y él llegó a decir, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí. Todo lo he llenado del Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Y él predicó a grandes y pequeños, a ricos y a pobres, a gobernantes y a gobernados. Nunca se cayó estando en libertad, en la cárcel, en un naufragio. Donde quiera que iba, predicaba a Cristo. Y este rey pagano que era Agripa pudo oír a Pablo. Y sacudido en su fibra más íntima, confrontado por la verdad del Evangelio y la necesidad de creer en Cristo para tener esperanza. Y llegó a decir Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así me convences. Y no solamente él, Pablo le dice, yo quisiera que todos tuvieran lo que yo tengo, excepto estas cadenas, y todos los que están con vos acá, rey, conocieran esta verdad. Y ve un hombre bien parado, es un hombre que está firme en la esperanza que tiene, y esa esperanza lo inspira, lo anima, le da la visión eterna que necesita, el impulso, sabe que lo que le espera es glorioso, glorioso. Por eso cierro esta tarde diciendo, amados, somos un pueblo de esperanza. Cada cristiano, cada congregación puede decir, y si hay algún pastor escuchando esta noche, también puede decir conmigo, vienen días, vienen días, vienen días de parte del Señor en que Él va a dar su retribución a los que sirven y le siguen fielmente. Se va a escuchar esa voz en el cielo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vienen días en que Dios va a vindicar con su justicia a sus siervos. Vienen días en que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Vienen días en que Dios va a recompensar a su pueblo. Vienen días en que Dios nos va a librar de todas estas limitaciones humanas con un cuerpo glorificado. Vienen días en que la lucha habrá cesado. La batalla de Efesios 6, que no es contra carne y sangre, habrá terminado. Vienen días en que el Señor va a recompensar la obra de cada uno. Vienen días, hermanos, en que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cegar, van a cosechar. Amada iglesia, vienen días. Somos un pueblo de esperanza. Y esa esperanza debe animar nuestros corazones a vivir con una pasión interminable por aquel que nos ha salvado y nos dio esperanza cuando nosotros no la teníamos. Al Señor, y solo al Señor sea la gloria, la honra, el poder y la majestad en esta tarde. Que Dios les bendiga. Gracias, querido hermano. Gracias por las palabras. Que en este tiempo de desánimo que estamos atravesando, sepamos compartir esta esperanza que tenemos en Jesucristo y que pueda haber vidas restauradas y cristianos vivos y activos